bien. Y es peor, ella más se enojaba. Ay, pero claro, entonces ahorita la culpa es mía. Entonces él ya no quería evadirla. Ay, no, 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 porque no, quiero paz. Déjeme tranquilidad, por favor. ¿Será que es posible esta historia? ¿O suena como muy de ciencia ficción? Bueno, pero ya, por favor, calma, ahorita no vayan aquí a... Entonces, sí, es lo que yo... Bueno, ella buscaba paz, perdón, ella buscaba apoyo en su esposo y se enojaba porque no encontraba la respuesta que deseaba. Y él deseaba paz y quería que su esposa no se frustrara, no se enojara. Pero entre más le pedía que no se preocupara, más se enojaba ella. Entonces, ¿qué pasaba? Ella lo acusa, lo critica, se pone colérica, él lo niega y huye del conflicto. ¿Sí recuerdan lo que hablamos hace 8 días, no? Sobre la comunicación. ¿Sí se acuerdan? Un extremo que era el de negar, el de huir, el otro extremo era el de enojarse, el de gritar, ¿cierto? Entonces, él estaba en uno, ella estaba en otro extremo y no llegaban a ponerse de acuerdo. Y eso se convertía en un círculo vicioso. Y sería muy bueno que pudiera las personas manejar esta situación, ¿cierto? Y poder dialogar de una manera constructiva, pero a veces, sabe que a veces el problema no es ni siquiera la comunicación. El problema es más profundo y se necesita entender por qué se reacciona al conflicto de la manera que lo hace. Entonces vamos a ver algo de cuál es la raíz del conflicto, ¿sí? Porque hay cosas que uno puede decir, no, trate de comprender, ponga toda su voluntad, pero a veces eso no basta. Trate de escuchar y trata de escuchar, pero no, no basta. Hay algo que allí que sí, no permite como que las cosas fluyan por más que intenta. Bueno, yo sé que hay que dialogar, a ver, voy a tratar de dialogar, pero no es capaz. ¿Por qué? Porque hay algo que es más profundo, algo que está en el corazón, algo que está en la raíz del problema. Y hay un texto que nos ayuda a entender algo de lo que pasa en el corazón, que está en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aunque aquí el texto está hablando a la iglesia, Santiago capítulo 4. Santiago aquí le está hablando a la iglesia, unas situaciones que estaban sucediendo allá en la iglesia, pero vamos a extraer un principio o unos principios que encontramos allí en esta palabra. Mire lo que dice allí Santiago capítulo 4, versículo 1. Y este es el punto, mire. ¿De dónde vienen qué cosas? Las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen esas guerras? Allí es donde tenemos que llegar. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Y entonces aquí dice, no es de vuestras pasiones. ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones. Dicen las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en qué? En vuestros deleites. Fíjense en algo curioso. Esta palabra con la que termina aquí el versículo deleites es la misma que está en el versículo 1 cuando dice no es de vuestras pasiones, o sea, esa palabra pasiones y deleites en el original es la misma palabra. Es la misma palabra, sino que de acuerdo al contexto pues se le da el significado en español o la traducción en español para entenderla mejor. Entonces está hablando de esos deseos, está hablando de esas pasiones. Esta palabra inclusive ahora tiene mucha importancia porque ha creado una mentalidad, una forma de pensar.
¿Cuál es esa forma de pensar? De que las personas ahorita tienen una meta y es lograr aquello que desea, aquello que les satisface sus deseos, ¿sí? Entonces, por eso vemos los vicios, tantas personas en vicios, tantas personas que saben cosas que tienen que hacer. No, es que yo tengo que hacer esto, pero no hace eso, sino que está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque eso le satisface sus deseos. Y esa es una filosofía que ha tomado ahorita el mundo. La gente está buscando la felicidad, ¿sí o no? ¿Cuál es la meta ahorita de la gente? La felicidad, lo que lo haga feliz. Y entonces busca todas aquellas cosas que lo hagan feliz, sean lícitas o sean ilícitas. ¿Por qué se separan muchos matrimonios? Es que usted no me hace feliz, ¿cierto? Y lastimosamente, ¿por qué se va del trabajo? Porque es que este trabajo no me hace feliz. Uno entiende que hay situaciones que sí, obviamente, son duras, pero a veces no son duras. Sencillamente está buscando algo más, algo que me satisfaga, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta dónde eso está controlando nuestras decisiones. Entonces, esa palabra, ese deseo, lo que yo quiero, está diciendo lo que yo quiero. Y ahí es donde empieza la raíz del conflicto. Deseos. Lo que yo deseo, lo que yo quiero. Después pasa a ser una exigencia. No, es que yo lo quiero y yo me esfuerzo, yo me lo merezco, ¿cierto? Y exige. No, es que esto tiene que ser así. Después pasa a otra parte que es el juicio. Como usted no me da lo que yo merezco, lo que yo deseo, usted está mal. Usted está mal. Y termina porque como esa persona está mal, pues toca castigarla, ¿cierto? Esa persona toca castigarla. Entonces, ¿cómo la castiga? Ya vamos a ver diferentes castigos, que la mira mal, que le habla mal y todo esto. Entonces, ya miramos cómo es el proceso que va llevando el conflicto. ¿Por dónde empieza? El deseo, ¿cierto? Esas pasiones, el deseo. Después de ese deseo de decir yo quiero, dice yo me merezco, exige, ¿sí? Después de exigir es el juicio. Como usted no hace, usted ya lo califica, bueno o malo, pues obviamente si es un conflicto, pues está diciendo que el que está mal es el otro. En los problemas de pareja, ¿quién tiene la culpa? El otro. ¿No ha notado? Ay, es que mi esposo, no. Ay, no, no, no. Les iba a traer algo que encontré en la biblioteca. ¿Cómo entender al hombre? Estos días los traigo. ¿Cómo entender al hombre? Una cartilla así, tenía 15 páginas. Y busqué otro que llamaba ¿Cómo entender a la mujer? Y era en la página 2500 no sé qué decía continuará. Entonces, la dejemos ahí. Después las traigo para que lo vean. Entonces, vamos a ver lo primero. Deseamos. Todos deseamos, ¿sí o no? Todos tenemos deseos, ¿cierto? Todos tenemos deseos. Y el conflicto comienza siempre por algún tipo de deseo. Hay deseos malos, ¿como cuáles? ¿Qué deseos malos hay? A ver, la venganza, ¿cierto? Es un mal deseo, ¿sí o no? Uy, no me preocupen. La envidia es un mal deseo. La lascivia, la inmoralidad es un mal deseo. La avaricia, ¿cierto? El apego por el dinero, o sea, colocar el dinero allí en ese primer lugar. Pero también hay unos buenos deseos, ¿cierto? Un buen deseo, a ver, ¿quién no anhela paz y calma en el hogar? Ah, ¿cuántos queremos que haya paz y calma? ¿Cuántos anhelan un hogar limpio y organizado? Esas mujeres. ¿Cuántos anhelan éxito profesional? Que le vaya bien en la empresa, en el negocio, lo que emprenda, que le vaya bien. ¿Cuántos quieren hijos respetuosos? Y eso es un buen deseo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren una buena relación de pareja? ¿Cierto? Todos son buenos deseos. Pero entonces,
Si un buen deseo no se cumple, lo correcto es dialogar, ¿cierto? Cuando no se logra, cuando no estoy viendo ese deseo con la otra persona, pues lo que hago es dialogar. Si no logramos arreglar las cosas, pues decíamos hace 8 días, se busca ayuda, se busca una mediación, una consejería para poder organizar las cosas, ¿cierto? Es lo correcto y solucionar la situación. Pero ¿qué sucede si la otra persona no está dispuesta a cumplir sus buenos deseos? ¿Qué pasa entonces allí? He ahí el meollo del asunto. Ahí empieza el conflicto. Entonces, la palabra de Dios nos presenta dos opciones. Aquí estábamos leyendo ahora el tercer versículo de Santiago 4, termina diciendo: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿A quién hay que pedirle entonces? A Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos dos alternativas. Una es confiar en Dios, que Él sea nuestra satisfacción. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 73, 25, dice de la siguiente manera. Escuche este salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿Cuál era el máximo deseo de él? Dios. ¿Su satisfacción en quién estaba? En Dios. ¿Será que él no tenía problemas en la casa? Pero él estaba satisfecho, ¿por qué? Él estaba satisfecho en Dios, él confiaba en Dios. Entonces nosotros tenemos esas dos alternativas: confiar en Dios, buscar satisfacción en Él, pedirle a Dios que me ayude a seguir creciendo y madurando sin importar que la otra persona no cumpla mi deseo. Porque es que ese es el gran bendito problema. Señor, cámbielo a Él. No, primero cámbiame a mí, deme paciencia a mí. Yo ayudo más a la otra persona a cambiar cuando yo crezco, cuando yo entiendo, cuando yo maduro. Pero si mis emociones son unas emociones inmaduras que me miran y me dicen cualquier cosa y ya me enojo y exploto y empiezo a decir cosas que no son, no voy a ayudar a la otra persona. Pero si yo crezco, tengo paciencia, tengo sabiduría, la otra persona no está haciendo lo que debe hacer, cumplir ese buen deseo, tener esos hijos bien juiciosos. Yo tengo la sabiduría para decirle: venga, hijo, está pasando esto y esto, y voy a poder entender mejor, ¿sí o no? Está con la esposa, con el esposo, se va a poder sentar y hablar. Pero si empieza a gritar frustrado porque no alcanza las cosas, ¿usted cree que se va a solucionar de esa manera? Para nada. Entonces, por eso lo primero es confiar en Dios, orar a Dios para que siga haciendo su obra de crecimiento espiritual en mí y en esa persona, y seguir amando a la persona. Que Dios me siga dando amor por esa persona cada día. Después de que pasan los años, ¿usted sí cree eso, que se acaba el amor? No. Ese amor, el amor no se acaba. El amor antes con el tiempo se va perfeccionando, pero se tiene que perfeccionar en mí. No esperar yo que se perfeccione en la otra persona, porque si no, nunca vamos a ser felices. Eso sí, póngale la firma, como decía alguien por ahí. Y una cosa, por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿uno para qué se casa? ¿Usted sabe para qué se casa uno? Claro, la gente se casa porque esa persona me va a hacer feliz, me da lo que yo no tengo, me va a satisfacer. Por eso hay hogares infelices. Porque si usted está esperando siempre que el otro lo haga feliz o la otra lo haga feliz, no va a funcionar. El fundamento del matrimonio: yo me caso para hacer feliz a la otra persona. Así siempre va a funcionar. ¿Sí o no? Un hogar así va a funcionar. Ahora, lo segundo, si usted dice: bueno, la persona no está dispuesta a cumplir mis buenos deseos, y mi opción no es confiar en Dios, mi otra opción es pensar obsesivamente en esa decepción.
Ay, es que no lo hizo. Ay, es que no quiere. Ay, es que yo tanto que le he dicho. Y se empieza a obsesionar con esto. Y empieza eso a controlar su vida y termina sintiendo lástima por sí mismo. Pobrecito de mí, qué pesar yo, soy el más desafortunado. Y empieza a amargarse con la otra persona. Empieza a sentir esa insatisfacción. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? ¿Sí se acuerda? Cuando después de que deseamos pasamos a exigimos, ¿cierto? Exigimos. Los deseos insatisfechos tienen el potencial de arraigarse cada vez más en el corazón y llegamos a ver el deseo como algo que necesitamos o merecemos. Entonces, ya mi felicidad depende de lo que haga la otra persona. Entonces, si mi esposo no se sienta a conversar conmigo, no soy feliz. Y entonces cuando una mujer no es feliz, Padre Celestial, Dios mío. ¿Usted ha visto lo que dice la Biblia de eso? Si los hombres entendiéramos un poquito más esto, nos esforzaríamos más. Las mujeres digan amén. No, Apocalipsis no, tampoco. No. Proverbios 14. Mire, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. El 21:19, vamos a ver qué dice Proverbios 21:19. Dice así: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Padre celestial, pobre Salomón le tocó una vida dura. Y el Proverbio 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Esto no lo escribí yo, ¿no? Pretender contenerlas como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. Ay, Dios mío. Mujeres, hombres. Qué bonito tener un buen ambiente en el hogar, pero cuando no hay buen ambiente en el hogar, quiere uno salir corriendo, ¿sí o no? Ay, no quiere uno llegar a la casa. Da vueltas como el avión que no encuentra pista para aterrizar y da vueltas, ¿era que arrimo? ¿Era que no arrimo? Ya le está acabando la gasolina. Al último le toca arrimar porque pues ahí donde duerme, ¿qué más hacemos? Le tocó llegar. Pero qué pesar cuando no hay ese buen ambiente, ¿no? Normalmente es la mujer, pero eso no quiere decir que sea exclusivo de la mujer, ¿cierto? También, o sea, con esto no quiero decir algo malo, todo lo contrario, el poder que tiene la mujer para traer esa bendición y ese ambiente en el hogar, ¿sí? Aunque también hay hombres que hacen su parte, ¿no? Hay hombres también que tienen esa capacidad de dañar, de afectar, no digamos dañar, de afectar el ambiente en el hogar para bien o para mal. Entonces, mire, esa exigencia, empezar a exigir, es que usted tiene que hacer esto, yo me lo merezco. Y a ver, hay exigencias que son legítimas, ¿sí? Es que yo trabajo duro toda la semana, ¿será que no me merezco un poco de tranquilidad cuando llego a casa? ¿Es válido o no es válido? Sí, es válido, pero ojo, otra. Es que yo trabajo duro para los gastos, ¿no merezco tu aprecio y tu respeto? Sí, claro. Es que solo quiero lo que Dios ha ordenado, que los hijos aprendan a respetar y a ser obedientes, ¿cierto? Mi hijo, yo me desgasto toda la semana en la casa, ¿no me merezco que usted me trate bien, con cariño? Claro que sí, pero entonces cuando empezamos a exigirlo, no, es que usted lo debe hacer y si no lo hace, tenemos problemas. Ahí es donde está el problema. Claro, debemos buscar estas cosas y son exigencias o son cosas legítimas.
pero mucho cuidado con lo que se convierten en el corazón, porque entonces pasan a ser un círculo vicioso. Cuanto más queremos algo, más pensamos en ello como algo que necesitamos y merecemos, más nos convencemos de que no podemos ser felices sin eso. Ese es el problema. O sea, el deseo, la exigencia puede ser correcta, pero entonces ya nuestra felicidad depende si eso se da o no se da. Entonces allí ya tenemos un problema, cuando ya mi felicidad depende de estas cosas. Y entonces pasa de desearía tener por debo tener eso, una exigencia. Ahora, el tercero, después de que deseamos, exigimos, está la tercera, que es juzgamos. Y entonces en ese juzgamos, cuando no se cumplen nuestras expectativas, criticamos y condenamos. ¿Será que pasa? La crítica. ¿Será que sucede que condenamos al otro como culpable? La culpa es suya. Usted está mal y yo estoy bien. Usted es el que está equivocado. Juzgamos. El problema es que, ¿usted sabe quién es el que juzga? Dios es el que juzga. Y cuando nosotros juzgamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos estar tomando el lugar de Dios. Nos podemos estar sentando, como dice la propaganda, en el lugar. No está mal evaluar o hasta juzgar a otros dentro de ciertos límites, pero el juicio es pecaminoso cuando hay sentimiento de superioridad, de indignación, de condenación, de amargura o de resentimiento. Ahí el juicio está mal. Cuando yo me creo superior, no es que, no, ¿por qué nos vamos a creer mejor que otros? Nosotros no somos mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Y lo que tenemos muchas veces es por la gracia de Dios, por la misericordia. No es porque hayamos sido mejores, sino por la gracia de Dios. Entonces no somos superiores. A uno le gusta mucho el versículo que dice, no mire la paja, mire la viga que está en el suyo. Pero a uno le gusta aplicarla para el otro, ¿no? Siempre a uno le gusta, mire, ¿por qué no mira la paja en el suyo, la viga en el suyo? Pues usted también puede tener algo en el ojo, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso. El juicio hay que tener mucho cuidado porque podemos estar cometiendo un error cuando nosotros decidimos quién es bueno y quién es malo. ¿Y sabe también qué otra cosa tiene mala el juicio? Que el juicio incluye acusación. ¿Y usted sabe qué es la palabra acusador en la Biblia? ¿Cuál es la palabra original de esa palabra? Cuando usted encuentre la palabra acusador o acusación, ¿sabe cuál es la palabra? Diablo. Mire en un diccionario, una Biblia en griego, si la puede encontrar, ¿dónde está la palabra acusación? Y verá, la palabra es diablo. O sea, el diablo es el acusador. Cuando juzgamos, estamos imitando, ¿sabe a quién? Al diablo. Yo creo que eso lo debería asustar a uno, ¿cierto? Uno a quién está imitando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el juicio, mucho cuidado con andar juzgando, con andar acusando. Como lo digo, dentro del hogar, uno tiene que organizar las cosas, los padres, ¿cierto? Porque también hay otro extremo, ¿no? De que todos somos iguales y entonces los hijos y los papás son iguales y nadie le puede decir nada a nadie. No, señor. Así no es. Los papás sí tienen una autoridad delegada para traer un orden en el hogar. Amén. Entonces sí, es correcto, ¿cierto? Sí hay unos lugares de autoridad que Dios ha dado. Dentro del hogar, dentro del gobierno, dentro del colegio, dentro del trabajo, ¿sí? Uno no es igual al jefe, no, si el jefe le va a llamar la atención, pues él tiene autoridad para hacerlo. Nos referimos a ese juicio pecaminoso.
de condenación, que incluye esa amargura, ese resentimiento de creernos superiores y sobre todo cuando estamos en esa relación de familia. Entonces, obviamente, después de que hay un juicio, pasamos al otro punto que es el castigo. Castigamos. Y allí hay varios tipos de castigo. Por ejemplo, yo creo que usted lo ha visto en el hogar. El enojo. Usted hizo algo y la otra persona se enojó. O la otra persona hizo algo y usted se enojó. ¿Pasa o no pasa? Palabras hirientes. Hay palabras que sabemos que afectan al otro, pero aún así las decimos. Es que usted siempre tal cosa. Ahora, esa palabra siempre hay que revisarla, ¿no? Porque siempre es siempre. Siempre es siempre. ¿Y será que siempre? Siempre usted me trata mal. No, pues entonces, ¿cómo hizo para juntarse con él? ¿Cómo hicieron para casarse? Si siempre la trató mal. No, no puede ser. En algún momento la tuvo que haber tratado bien, ¿sí o no? Es que usted siempre alega. No, pues tampoco. Yo no creo que todo el día alegue. Tiene que tener un pedacito en que respire por lo menos. Palabras hirientes. Enviar indirectas sutiles. Ay. Hay personas que conocen muy bien este lenguaje, enviar indirectas sutiles y desagradables. La manipulación también es otra forma de castigo. Un segundo tipo de castigo, por ejemplo, en los niños, cuando hacen pucheros, cuando patalean, cuando empiezan a mirarnos mal. Ese también es un tipo de castigo que los niños quieren lanzar a sus padres. Otro, un castigo emocional, imponer culpa o vergüenza, querer hacer sentir mal al otro con la culpa. Es que por su culpa tal cosa, y mantiene con ese imponer culpa o vergüenza. Cuando camina con la cara larga para dar lástima, ¿no? Entonces no le dice nada, pero todo el día pone esa cara de aburrido. Todo el día es así. Ya uno sabe que hizo algo. ¿Qué habré hecho? ¿No? Muchos hombres lastimosamente no tenemos ese sentido, ¿no? De ¿qué hice? A ver, saqué la basura, lavé el plato, la toalla la puse en la cama, no. Algo hice, ¿qué fue? No sé. Algo pasó, pero tiene la cara larga. Estás tirando trompa. A veces se aísla, ¿no? Una sutil frialdad refrena el afecto y el contacto físico. Saluda y lo llama por el nombre, ¿no? Argemiro Eustacio, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Bien, amor. ¿No? Ah, algo pasó. Esas son formas de castigo. No crea, una carga de esas y ahí constante hace sentir mal, claro, afecta todas estas cosas. Claro que esa es la idea, ¿no? Aunque algunas personas lo hacen conscientemente, otras personas lo hacen inconscientemente, ese castigo, ¿sí? Y ya llegar al punto de la violencia física, ¿no? Que es ya el castigo pues más delicado. Entonces, mire, ese camino que lleva el deseo, la exigencia, el juicio y el castigo. Pero sabe que todo eso va enlazado con algo que me dejó bien preocupado. Ah, no la tenemos. La idolatría. Todo esto que hablamos está conectado con la idolatría. Uno a veces piensa que la idolatría está en ¿dónde? Una estatua, en un templo donde la gente va. Hay países donde la gente va y lleva comida a la estatua, le prende velas, le prende inciensos y cosas de esas, ¿cierto? Bueno, hay países y aquí también habrán esas prácticas. Y entonces la idolatría más que un templo, imágenes y dar ofrendas a una estatua tiene que ver con el corazón, un corazón pidiendo atención. Ahí puede haber idolatría.
Cuando el enfoque de su amor, cuando usted a quien ama, mejor dicho, usted a quien ama es a quien adora, o lo que usted ama es lo que usted adora. Entonces, estas cosas que veíamos ahora que eran buenas, como tener paz en el hogar, se puede convertir en un ídolo. Entonces, su ídolo es la paz en el hogar. Y puede llevar a consecuencias graves porque usted quiere conservar esa paz en el hogar, que es un deseo sano. Pero hay que tener mucho cuidado hasta dónde está llegando eso y hasta dónde se está convirtiendo en un ídolo. Uno aprende a identificar los dioses falsos que viven en el corazón porque mantienen en el pensamiento y en los sentimientos. Eso que usted mantiene pensando, eso que usted lo llena de alegría, hay que tener mucho cuidado. ¿A qué usted le está dando esa primera atención? Ese deseo, ese anhelo, esa esperanza. ¿Cuántas personas no tienen la esperanza puesta en el trabajo? Ese es mi ídolo, que mi trabajo me vaya bien, yo dedicarle tiempo a mi trabajo. Y entonces el que no ve mi trabajo como un ídolo, yo me enojo con él. ¿Quiere tener el hogar limpio? ¿Quiere tener el hogar organizado? Sí. Y si no tienen el hogar organizado, yo peleo con usted porque es que usted no está atendiendo a mi ídolo y lo castigo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿A qué le estamos dando atención? Eso que usted piensa por la mañana cuando se levante. ¿Qué es lo primero que usted piensa por la mañana cuando se levanta? Ese es su ídolo. Eso que usted se acuesta a lo último pensando en eso, eso es su ídolo. ¿Qué es lo primero que usted se levanta pensando? ¿Sí lo identificó? ¿Qué es lo que tiene el dueño de los afectos? Ese es el ídolo. Algo fuera de Dios. Un ídolo es esto. Algo fuera de Dios que anhelamos. Algo fuera de Dios que nos motiva. Algo fuera de Dios que nos domina. Algo fuera de Dios que nos controla. Algo fuera de Dios que le tememos, le tenemos temor. O le servimos o que confiamos en eso. Fuera de Dios. Eso es un ídolo. No es solamente la estatua, no es solamente el templo, es el lugar. Eso también son ídolos del corazón. Y el corazón es una fábrica de ídolos. El corazón siempre va a buscar qué adorar. Si no es Dios, va a adorar otra cosa, ¿cierto? Va a adorar a un artista, va a adorar un equipo de fútbol, va a adorar a un famoso, va a adorar el dinero, va a adorar la fama. Algo va a adorar una persona, va a adorar la familia, va a adorar la estabilidad económica, pero va a buscar algo que adorar. Si el corazón no está puesto en Dios, se convierte en un corazón idólatra. Hay una historia de una mujer que, mire el deseo de esa mujer, era tener un esposo piadoso, o sea, que sea un hombre de Dios, un hombre que buscara a Dios. Ese era su deseo. Pero ese deseo empezó a actuar como un Dios en su vida. Si no tengo eso, no voy a ser feliz. Si mi esposo no se convierte, no va a la iglesia, yo no voy a ser feliz. Algo que es un deseo tan bonito se comenzó a convertir en un ídolo. Algunas veces esta mujer pensaba en las cualidades y decía, no, pero mi esposo es un buen esposo, hombre, responsable, él tiene muchas cosas buenas. Y pensaba a veces en esas cosas, pero por ratos comenzaba a pensar en lo otro, ¿no? Que no iba a la iglesia, entonces se sentía vencida, frustrada y enojada. Y estaba convencida de que si no podía, que no podía encontrar la felicidad a menos de que eso se cumpliera. Si mi esposo no va a la iglesia, si mi esposo no empieza a ser un hombre de Dios, no, nunca voy a ser feliz. Y llegó el día que dijo, no, voy a dejarlo. Él no va a la iglesia, voy a dejarlo entonces. Y lo abandonó a él y abandonó a la iglesia. Y lo último que se supo de esta mujer era que ya no estaba siguiendo a Cristo.
mire, su deseo que era bueno terminó destruyéndola. Algo que era bueno, un buen deseo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos deseos cuando se están convirtiendo en dioses. La palabra de Dios dice que el primer mandamiento es ¿cuál? Amar a Dios ¿con qué? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también hay un mandamiento que dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, de andar sirviendo a otros dioses. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no dijo solamente no vaya a hacer estatuas, ese es el segundo mandamiento. Él le dijo primero, no vas a tener otros dioses aparte de mí. Amén. Entonces hay que preguntarse, ¿a Dios usted lo ama con todo su corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿O hay otros amores en el corazón que están pidiendo esa atención? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Perder esto, perder aquello? Mire, porque eso puede ser ese Dios. Y piense en esta frase. ¿Cómo completa usted esta frase? ¿Sería feliz o me sentiría feliz, realizado y seguro si tuviera esto? ¿Cómo completaría usted esa palabra? Sinceramente, su palabra, la frase que usted llenaría ahí, ¿sería feliz y realizado y seguro si tan solo Dios fuera mi satisfacción? ¿O usted diría otra cosa? Si mi relación con tal persona, si tuviera esto, si tuviera esta otra cosa. Y entonces, cuando quitamos a Dios de ese lugar, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Hay algo que esa es otra pregunta, hay algo que desee tanto que estoy dispuesto a lastimar o a decepcionar a otros para obtenerlo, aún a los de mi familia? Cuando no se cumplen algunos de mis deseos, siento frustración, ansiedad, resentimiento y enojo. Amén. Quiero que se quede con esa reflexión. Porque yo sé que si a nosotros nos dicen, ¿ustedes ha caído en idolatría? No, nunca. ¿Cuándo? Yo nunca he ido por allá a un templo a rezarle a nadie ni a ofrecerle nada. Pero hay que mirar en el corazón a ver si, ¿qué hay? Si su satisfacción viene de Dios, va a evitar muchos conflictos en su vida. Amén. Voy a repetirlo. Si su satisfacción viene de Dios, se va a evitar muchos conflictos en su vida. Usted está satisfecho en Dios. Lo otro, como dice la palabra, viene por añadidura. Uno puede vivir una vida feliz si Dios es lo primero. Él le va a dar el equilibrio al resto de cosas. Él va a colocar el hogar en el lugar que corresponde, a la esposa en el lugar que corresponde, a los hijos en el lugar que corresponde, al trabajo en el lugar que corresponde. No quiere decir que eso no va a importar, no, porque son cosas importantes y que debemos tener en nuestra vida, pero sí le va a dar el equilibrio y el lugar correcto a cada cosa, como debe de ser. Pon a Dios en primer lugar. Que tu satisfacción solo venga de Él, que Él sea tu mayor anhelo y equilibrarás las relaciones en tu familia y en el resto de las áreas de tu vida. Amén. Amén. Le invito para que esté de pie. Vamos a orar. Amén. Habla allí con el Señor. Precioso Dios, único y verdadero Dios eres tú.
No hay más Dios fuera de ti, Señor. A ti oramos. A ti invocamos, Señor, en esta mañana, en este tiempo. Reconociendo, Señor, que tú eres el único. Que no hay nadie más. Señor, que tú eres el único digno de mi adoración. Que tú eres el único digno de mis afectos, Señor. Que tú eres el único digno de mi adoración, Señor. Nada más puedo yo adorar sino a ti, Señor. Y si mi adoración está puesta en ti, tú eres el que me da amor para amar de una manera inigualable a mi esposa, a mis hijos y a las demás personas. Si tú eres mi adoración, Señor, tú me das la paciencia que necesito, Señor, para las relaciones que tengo con las personas alrededor. Si tú estás en primer lugar, si tú eres mi adoración, voy a tener confianza y tranquilidad. Voy a tener seguridad, Señor. Padre amado, Dios de los cielos. Señor, en esta mañana oramos pidiéndote perdón, renunciando a todo ídolo, Señor. Tú me has dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy, Señor, si he puesto el trabajo, Señor, si he puesto, Señor, la paz, la tranquilidad, si he puesto la casa, Señor, el orden en el hogar como primer lugar, y eso está afectando mi corazón, te pido perdón, Señor. Si he puesto el televisor, si he puesto la telenovela, las noticias, si he puesto el celular, las redes sociales en primer lugar, y eso es lo primero que pienso en la mañana, Señor, hoy te pido perdón. Y renuncio, Señor, dígale, renuncio a cualquier ídolo que se esté levantando en mi vida, Señor. Entra en lo profundo de mi corazón y remueve todo ídolo, Señor, que haya, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no dejes que mi corazón, Señor, se contamine con ningún Dios, Señor. Solo a ti debo servir, dice tu palabra. Solo al Señor servirás, solo a Él adorarás, solo a Él honrarás. Señor, quita todo Dios ajeno. Dígale, Señor, y me decido a temer a Dios. Que mi temor sea a Dios. Mi temor no venga de las cosas del mundo, que mi temor no venga de otras cosas, sino solamente de ti. Que mi deseo será reverenciarte a ti, Señor, honrarte a ti, Señor. Que mi anhelo sea amarte a ti, Señor. Anhelarte, Señor, porque tú eres el que me perdona. Señor, ¿cómo no amar aquel que ama mi alma? ¿Cómo no amar a aquel que lo dio todo, Señor, que fue a la cruz por mí, que derramó su sangre por mí? Señor, ayúdame a entender. Ayúdame, Padre, por favor, a reconocer tu amor y a reconocer que eres tú el que merece todo mi amor, Señor. Que eres tú el que me brinda todo lo que yo necesito, Señor. Eres tú el que me sustenta. Eres tú el que me levanta. Por eso también, Señor, decido hoy confiar en Dios, solamente en Dios. Señor, no confiar. Tu palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Señor, porque a veces he puesto mi confianza en otras personas, pero solo en ti debo confiar. Debo descansar en tus promesas. Dígale, Señor, yo descanso en tus promesas. Yo descanso en lo que tú dijiste que tú harías, Señor. Yo lo creo. Yo creo que tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Y por último, Señor, también oro a ti, pidiendo que tú seas mi deleite. Dígale, Señor, que tú seas mi satisfacción, deleitarme en Dios, meditar en tu grandeza y en tus obras. La palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, me deleito en ti. Deleítese en Dios. Deleítese en su grandeza, en que la presencia de Dios lo llena todo.
que aún ni los cielos de los cielos pueden contener la majestad, la hermosura, la grandeza y el poder de nuestro Dios. Gracias, maravilloso Dios. Señor, tú derriba los ídolos en el nombre de Jesús.